Continuando con nuestro tema de la productividad y su cálculo, veamos un problema más. En este ejemplo es una compañía que se dedica a la producción de computadoras. Esto lo hace mediante el empleo del tiempo de 50 personas, las cuales trabajan turnos de 8 horas diarias durante 25 días que se van a analizar. Siempre tenemos que elegir un periodo de análisis, es lo recomendable. Entonces, haciendo un resumen de esta información, nuestras salidas pues son las computadoras, nuestras entradas, todo lo que le invertimos. Entonces son los 50 trabajadores, 8 horas por turno durante 25 días. ¿Cómo calculamos entonces la productividad? Tenemos estas 100,000 computadoras que son mis salidas, lo que producimos a final de cuentas nuestro objetivo. Y para ello tenemos las siguientes entradas: 50 por 8 por 25. Recordemos que la productividad de un solo factor o productividad laboral es en base al tiempo trabajado. Cuántos productos o cuántas salidas o cuántos elementos obtengo por hora trabajada. De esta manera, al hacer este cálculo, son 50 por 8 por 25, me da el total de horas trabajadas en ese lapso de análisis, me da un total de 10,000 horas. Entonces, mis salidas, que son las 100,000 computadoras entre las 10,000 horas invertidas, me da un resultado de productividad laboral o de un solo factor de 10 computadoras por hora. ¿Qué pasa entonces si esta compañía incrementa su producción? Incrementa a 120,000. Esto lo hace o lo logra contratando 10 trabajadores más. Los turnos siguen siendo los mismos, el tiempo de análisis tiene que ser el mismo para que tenga el efecto de comparación que nosotros esperamos. Por lo tanto, me dice que mis salidas incrementaron, pero mis entradas también. En vez de 50 trabajadores ya lo incrementamos 10 más, o sea, por eso tenemos aquí el 60. Para hacer el cálculo de la misma manera, porque pues es lo mismo que estamos o lo que queremos comparar. Al hacer esta operación de 60 por 8 por 25, me dan los 12,000. Entonces, 120,000 computadoras que son mis salidas, entre los 12,000 entradas que invertimos para ello, me da 10 computadoras por hora. Aquí no podemos decir de ninguna manera que la productividad incrementó o aumentó. Sigue siendo la misma, aun y cuando la producción o las salidas aumentaron, las entradas también aumentaron. Entonces recordemos que para decir que la productividad aumentó hay dos opciones: que las salidas o lo que se produce aumente, pero que lo que se invirtió o las entradas permanezcan. O sea, quiere decir, estoy invirtiendo lo mismo y con eso mismo que invertí obtuve más de resultado. O a la inversa, dice, bueno, es que no voy a sacar más, en el mercado no hay un incremento de la demanda. Bueno, mantén con la misma salida, sigue produciendo lo mismo, nada más que inviértele menos. Las entradas que tú estás teniendo sean una menor inversión con el mismo resultado. Entonces nada más hay de esas dos opciones para decir que estamos incrementando nuestra productividad. Y esto aquí se ve muy claro: 10 computadoras por hora, y en el caso anterior es igual, 10 computadoras por hora. En este otro caso es una persona que se dedica a la elaboración de cajas de madera para enviar motocicletas. Él trabaja junto con sus 3 empleados y entre los 4 invierten 40 horas al día y con ello logran construir 120 cajas. Para el cálculo de la productividad no tenemos más elementos que las horas, entonces es productividad de un solo factor o productividad laboral, teniendo un cálculo de que ellos elaboran aproximadamente 3 cajas por hora, porque tenemos aquí las salidas, que son las 120 cajas, y las entradas o inversión, que son las 40 horas que ellos trabajan. Tenemos entonces una productividad de un solo factor de 3 cajas por hora. Suponiendo que estas personas encuentren una manera mejor de llevar a cabo ese proceso, ellos mejoran su eficiencia, elaboran más cajas, ya son 125 por día, a diferencia del anterior que eran 120, y son las mismas personas, simplemente rediseñaron algo, hicieron un acomodo diferente como tenían su taller, o encontraron una manera más rápida de acomodar las tareas como las tenían repartidas. Hay muchas maneras de estar observando un proceso para poder mejorarlo. A final de cuentas, aquí lo que nos interesa
es que incrementaron las salidas teniendo las mismas entradas. Siguen siendo las mismas 4 personas o las mismas 40 horas de entrada. Aquí tenemos un incremento de a 3.125 cajas por hora. Entonces, como les comentaba anteriormente, las salidas incrementaron y las entradas se mantuvieron. Entonces, aquí sí podemos calcular un incremento en la productividad. ¿Cómo hacemos para calcular ese cambio, ese incremento en la productividad? Bueno, vamos a tener nosotros aquí la operación de valor absoluto de entre las dos productividades obtenidas, ya sea la primera o la segunda, pero siempre recordando que es el valor absoluto, es decir, solamente la magnitud de esa diferencia. Y vamos a dividirlo siempre entre el valor de referencia, que es como nuestro punto de partida, es decir, yo tenía una productividad de 3 contra el de 3.125 cuando aumenté, entonces el primero siempre va a ser mi punto de referencia, siempre es el que va abajo. La diferencia entre estos dos, recuerden, valor absoluto, solo magnitud, podemos ponerlos en diferente orden, pero vamos a tomar solo la magnitud sin considerar el signo, es de 0.125 cajas por hora, diferencia. Entre las 3 cajas de referencia que era nuestro punto inicial, me da este resultado. Y esto se calcula como un porcentaje, lo cual quiere decir que vamos a multiplicarlo por 100 si lo queremos dar con esa expresión. O sea, el incremento con ese rediseño en el proceso fue de 4.16% en la productividad. Hasta aquí lo que es productividad de un solo factor.